Seguimos con la sección 4.1 en la introducción al capítulo 4, que es el primero de los dedicados a clases en la asignatura Metodología de la Programación. Para ilustrar la manera en la que se pasan a funciones, métodos, objetos de una clase, vamos a reutilizar la clase secuencia de enteros en la cual vamos a introducir una nueva función sin llegar a implementarla, que es la función es igual a. Aquí tenemos un ejemplo de llamada en la cual estamos ejecutando el método es igual a sobre el objeto implícito sec1, que es un objeto de la clase secuencia de enteros, y pasándole como argumento sec2, que como puede ver es otro objeto de la clase secuencia de enteros. Se entiende que antes de la llamada se han inicializado ambos objetos y el objetivo de esta función es devolver un valor lógico indicando si los dos objetos son iguales. En el primer caso vamos a ver cómo el método es igual a recibe una copia del objeto que se utiliza para realizar la llamada. En definitiva, se trata de un paso por valor y vamos a ver cómo se comporta. En este momento vamos a ejecutarlo utilizando la clase que ya conocemos de fundamentos de programación. Bien, el método es igual a, devuelve un valor bool, por lo tanto, como línea general es indicar que deberíamos declarar una variable bool al principio de la función y devolver el valor de esa variable. Es la forma de trabajar que venimos utilizando en los problemas. Bien, de forma que el valor devuelto por la función se asignaría a este dato local de la función main y el programa seguiría su ejecución, en el caso en que fueran iguales los objetos. Bien, vamos a centrarnos en la manera en la llamada a la función únicamente y no nos va a preocupar ni cuál es el código de la función es igual a, ni qué se hace antes ni después. Bien, en este caso observe que tenemos un objeto implícito que es sec1 y un objeto explícito que es sec2. Bien, cuando se llama a la función, estamos pasando una copia, por la forma en la que vamos a ver en la primera cabecera, estamos pasando una copia del objeto sec2 que se va a copiar en el parámetro formal, dato local, del método es igual a llamado s. Bien, esta es la forma tradicional en que hemos venido trabajando y se produce una copia, repito, desde el objeto sec2 de la función main al objeto local s. Si lo vemos en la pila, podemos ver que cuando se declaran los objetos sec1 y sec2, tenemos, bueno, actúa el constructor sin parámetros, suponemos que hemos implementado el constructor sin parámetros, de forma que colocamos el valor 0 en total utilizados, esa es la tarea del constructor sin parámetros, los datos de vector privado serán todos indeterminados. A continuación, se ejecuta una serie de instrucciones que dan valores a los objetos sec2 y sec1 para pasar ahora a hacer la llamada a la función. En la llamada, sec2 se pasa por valor a la función y se copia en el objeto local, parámetro formal, s. Bien, este es el típico paso por valor, cuando está actuando el constructor de copia por defecto, que lo que hace es una copia superficial, bit a bit, del objeto que se utiliza en la llamada al objeto que se especifica en el parámetro formal de la función. Por lo tanto, al finalizar la copia, tenemos que el objeto s, es un objeto local, de la función es igual a, tiene una copia exactamente igual que sec2, el que se utilizó al hacer la llamada. ¿Vale? Aquí tenemos los dos objetos. Recuerde que al ser un método de una clase, siempre podemos acceder directamente al objeto implícito sobre el cual se está ejecutando el método. En este caso, el objeto implícito es sec1 y aquí en la pila estamos indicándolo mediante un puntero al dato
de la función main sec1, es el objeto implícito. Bien, esta sería la primera manera en la que se podría llamar a una función para realizar esta tarea. La segunda manera que conocemos es utilizando referencias, y en ese caso estamos sustituyendo el dato local de la función es igual a por una referencia s. S es una referencia a un dato de tipo secuencia enteros y como no se va a modificar, estamos indicando de forma explícita que se trata de una referencia a objetos constantes. Bien, en el caso que nos ocupa ahora, simplemente cambiamos la cabecera de la función, la cabecera del método. Fíjense que la llamada se hace exactamente igual y ahora lo que se va a hacer es que sec2 es el valor que se pasa a la función. En este caso, lo que vamos a tener en la función es una referencia s al objeto de la función main llamada sec2. ¿Vale? Este es lo que se conoce, lo que ya sabemos como paso por referencia. Al acabar la asociación entre los parámetros reales y los parámetros formales, esto es lo que tenemos. S es una referencia al dato de la función main sec2, de manera que cada vez que escribamos en el código de la función s, nos estamos refiriendo realmente al dato de la función main llamada sec2. Y por otro lado, seguimos teniendo el acceso mediante este puntero al objeto implícito sobre el cual se está ejecutando la función. Bien, pero ahora estamos en otra forma de trabajar. Estamos gestionando memoria dinámica y los datos del objeto puede que estén en el heap. Nos preguntamos ahora qué ocurre cuando se pasa un objeto con estas características a una función, a un método. Bien, recuerde que algunos datos del objeto residen en el heap. Bien, pues en el caso que nos ocupa ahora, veamos de qué forma afecta esta nueva forma de trabajar a los datos que tenemos en la pila. sec1 y sec2, aquí los tenemos declarados, siguen siendo objetos que están en la pila, en este caso asociados a la función main. Observe que ahora vector privado ya no es un array, sino que lo hemos declarado como un puntero. En este caso es un puntero nulo. El constructor sin argumentos coloca los valores 0 en los campos privados, incluido el vector privado. Antes de llamar a la función nos hemos ocupado de asignarle valores a los dos objetos, a sec1 y a sec2, aquí los tenemos. Observe cómo los datos que conforman la secuencia están fuera del objeto, están en el heap y están accesibles a través de sendos punteros. Bien, cuando se llama a la función, siempre y cuando, aquí lo tenemos, la función son iguales o es igual a, tenga reciba el objeto explícito por valor, se va a realizar una copia del objeto sec2 en el objeto local s. En este caso, de nuevo, está actuando el constructor de copia por defecto, todavía no hemos hecho nada específico, y al actuar el constructor de copia por defecto, lo que se hace es una copia literal, de forma que todo el contenido de sec2 se copia en S. Eso significa que todo lo que estamos marcando, todo el contenido del objeto sec2, incluido el campo puntero vector privado, se copia en el dato local S, incluido este puntero que se copia en este de aquí. Eso significa que tanto este puntero como este acceden a la misma zona de memoria y eso al final va a proporcionar o va a causar efectos colaterales peligrosos. Lo que queremos hacer realmente es que cada objeto contenga su propio espacio de memoria y no haya conflicto porque dos objetos distintos compartan los mismos datos. Por lo tanto, debemos resolver el problema realizando una copia profunda. Bien, en este caso, para que todo funcione correctamente, nuestra
el proceso de copia deberá hacerse de forma controlada, deberemos implementar el constructor de copia para que se realice una copia profunda en lugar de una copia superficial. Aprenderemos cómo construir, cómo escribir un constructor de copia correcto para que ahora observe que de nuevo la función recibe o tiene un parámetro formal llamado s, no es una referencia, por lo tanto actuaría un constructor de copia que copiaría el contenido de sec2 en el dato local s, solo que ahora al controlar nosotros cómo se realiza esa copia y haciendo que se realice una copia profunda con nuestro propio constructor, conseguimos que el objeto S contenga su propio array dinámico independiente del que se utilizó en el objeto con el que se hace la llamada. En definitiva, sec2 y S son dos objetos iguales en el sentido de que su parte interna, llamámoslo así, sus datos privados contienen los mismos valores, total utilizados, capacidad, y los punteros que nos dan acceso a los datos del array dinámico son diferentes y cada uno de ellos tiene su propio espacio y sus propios valores. Por supuesto, el contenido es idéntico, 4174, 4174, pero están en zonas de memoria distintas. Eso es lo que estamos buscando. Una copia profunda entre los objetos. Sin duda, se estarán planteando por qué estamos haciendo una copia por valor. Simplemente es por ver las distintas alternativas de programación, pero para el ejemplo concreto que nos ocupa, que es calcular si dos secuencias son iguales, la mejor solución sería utilizar una referencia a un dato cons. Aquí lo tenemos. Tenemos S de tipo referencia a secuencia de enteros y la llamada se hace con una secuencia. El paso por referencia, en este caso no hay ningún tipo de constructor de copia, haría que en la función tuviéramos una referencia S al dato sec2 y por supuesto tendríamos el puntero que nos llevaría al objeto implícito en la función main. En este caso evitamos la copia porque es absolutamente innecesaria y mediante esta referencia y mediante el objeto implícito actuaríamos sobre los dos objetos que estamos intentando comparar. Esta sería realmente la forma en la que deberíamos programar la comparación. Bien, y podemos dar por concluido el ejemplo en el que hemos visto cómo básicamente cómo podemos pasar objetos a métodos, cómo podemos recibirlo, bien por copia, bien por referencia, teniendo en cuenta que el proceso de copia tiene el problema de que si no se escribe el código del constructor de copia, se realizaría una copia superficial y se produciría efectos colaterales. Y finalmente, recuerde que siempre, en cualquier método, vamos a tener un puntero que nos va a llevar o que nos permite acceder al objeto implícito sobre el cual se está ejecutando el método. Más adelante trabajaremos más sobre este concepto y veremos que este puntero tiene un nombre específico y en este caso pues adelantar que ese nombre será this, en español este. Continuamos en un siguiente vídeo con más materia.